Estamos con Mauricio Rabuffetti, Álvaro Díez de Medina aquí en estudios, Leo Harari en Nueva York, Carlos Loaiza en Buenos Aires, integrando el panel del día de hoy. Vamos a un segundo tema. Donald Trump spent his time attacking when he should have been apologizing. Now, there are a lot of things he should apologize for, right? And on Friday, the whole world heard him Es Hillary talking Clinton, about the la terrible candidata demócrata a la Casa Blanca, hablando ayer en un acto en Detroit y criticando el comportamiento de su competidor republicano Donald Trump durante el segundo debate presidencial, el del domingo pasado. Hillary se refería a las respuestas que el empresario dio sobre la filtración de un video del año 2005 donde él se jacta de poder manosear a las mujeres porque es una celebridad. En concreto, Trump dijo el domingo que nadie respeta a las mujeres como él y que sus dichos, los de la grabación, fueron solo una charla de vestuario. Luego del programa de televisión, varias encuestas concluyeron que Hillary Clinton fue la ganadora de la contienda. Trump, en cambio, sumó ayer nuevas deserciones. En este caso, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, anunció que no hará campaña por Donald Trump, pese a que, en definitiva, lo votará. Bueno, los escucho, señores. Lindo tema. ¿Tienen 3 horas para dedicarnos? Podemos estar hasta las 12 y la verdad que el debate, bueno, arranqué yo por, no sé, porque Sí, me parece muy bien. el debate fue muy entretenido. Creo que fue de los debates que yo llevo vistos el más show, ¿no? Y incluso le dio argumentos a algunos aquí en Uruguay que están en contra de los debates, lo cual me dio bastante pena porque en realidad los debates, si uno los mira en una perspectiva histórica, en general son muy constructivos y aportan mucho sobre cómo se mueven los candidatos en público y sobre sus promesas, sobre sus planes de gobierno, pero acá se pasó lo que uno esperaba, ¿no? Es decir, un encontronazo que llegó a nivel personal y a niveles de bajeza de una y otra parte tremendos. Hay un montón de apuntes para hacer. Yo personalmente vi a Trump, quien no me simpatiza, lo aclaro de entrada, ya lo he dicho muchas veces, lo vi a Trump mucho más sólido que en el debate pasado, con una estrategia clara, incluso a nivel postural, en la forma en la que caminaba, para empezar por lo más superficial, la forma en cómo se ubicaba frente a las cámaras. La forma como se posicionaba mientras Hillary Clinton hablaba, ¿no? Exactamente. El papel que jugaba allí en el fondo o al costado, ¿no? Es Haciendo más, gestos. se veía la mirada del público que estaba presente haciendo preguntas, desviarse de la atención de Hillary, que en cambio hizo lo tradicional. Fue y le habló a la gente, le dijo, señor Juan, usted que me pregunta tal cosa. Yo creo que Hillary está utilizando herramientas tradicionales contra un adversario no tradicional. Creo que en el debate la dejó mal parada en muchísimas ocasiones. Incluso ella, por poner un ejemplo, no llegó a contestarle, optó por no contestarle por qué no utiliza dinero propio en su campaña, por hacer un comentario. En resumen, yo lo vi mejor a Trump, a pesar de que creo que no le va a dar el tiempo para recuperar el desastre que ha sido su campaña a nivel personal en las últimas semanas. Creo que Hillary tiene, como dijimos desde que empezamos a hablar de este tema en las mesas, lo mejor que le pudo pasar a Hillary en esta etapa de su vida en la que está menos proactiva que en la candidatura pasada es tener a un Trump al costado. Yo coincido 100% con el análisis. Creo que vimos un primer debate en donde Trump no logró focalizar la atención de nadie, ni de él mismo, en donde lo vimos hacer agua por todos lados, en el tratamiento de temas que son significativos, política económica, política exterior, etcétera. Y nos encontramos en un segundo debate al que se llegaba con un 3-0 en contra de Trump. Porque el fin de semana había sido nefasto para él. Había sido trágico prácticamente, no solo por el hecho de que había aparecido esa horrible grabación, sino por el hecho de que estaba perdiendo apoyos dentro del Partido Republicano con cada hora. Y sin embargo, llegamos a ese debate en donde, de alguna manera, él no dijo más tonterías que las que ha venido diciendo, y en ese sentido fue consistente y todavía dio un paso al frente moviéndose mejor y sobre todo golpeando mejor a su contendiente.
Y ella demostró una debilidad conceptual que es pareja a la de él. Y de hecho, simplemente para dejar un apunte, y enrabarlo con el tratamiento que venía del tema anterior, Trump dijo la única sensatez de la noche, que fue decir, no sabemos quiénes son estos rebeldes, refiriéndose a los de Siria, no sabemos quiénes son, no sabemos, y los Estados Unidos saben menos todavía. No sabemos quiénes son, en tanto esta señora está en una línea que va mucho más allá que poner tropas en el terreno, está propiciando el establecimiento de una prohibición de vuelos sobre Siria y el ataque a las baterías antiaéreas del gobierno del Estado sirio, y eso representaría un riesgo ya de conflicto mucho mayor en la región. Entonces, creo que el foco que puso ahí Trump se perdió por el fracaso general de un debate que, bueno, fue muy divertido, pero que ha dejado esa sensación de desazón entre los estadounidenses y supongo en el resto del mundo, de ver en qué manos puede quedar la Casa Blanca. Vamos a Estados Unidos justamente con Leo Harari, que ayer, después de las 10 de la mañana, hacía un primer comentario del debate. Ahora con un poco más de tiempo, ¿por qué otro lado vas, Leo? Bueno, yo dejaría de lado un poco el tema de la coreografía. Estamos en la capital del entretenimiento del mundo. Que tienen consultores de Hollywood y se mueven y dicen lo que hay que decir y todo, pero eso es muy al costado del tema principal, que es qué es lo que está pasando políticamente en este país, que es dramático, porque es verdad lo que acaban de decir. Hillary es una posible peligrosa presidente, es bastante halcón, ella cree que hay que negociar siempre de posiciones de fuerza, mucho más dura, por ejemplo, que Obama, y probablemente más parecida a los republicanos duros que a los demócratas que conocemos. Y Trump, ni que decir, Trump es un fascista desgraciado, es un tipo que no dice, lo único sensato que dijo es que no sabemos, pero es muy sensato decir que él no sabe, porque no sabe nada. Entonces, no es una opción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? Acá lo que está pasando es que hay un corte profundo entre la clase política tradicional y el pueblo americano, una clase política que abandonó los grandes motores del sueño americano, que Obama intentó más o menos recomponer con medidas populares que se las bloquearon, chantajearon y sabotearon durante todo el mandato. Es un tipo que ha sido bastante ineficaz para llevar adelante las promesas de su campaña. Y entonces esa clase política cortada del pueblo deja un vacío que ocupa este papanata gigantesco que es el señor Trump, que ayer lo que hizo, y esto es la parte que me parece realmente importante notar, lo que hizo fue restablecer nuevamente su alianza con esa base social de gente descontenta, del trabajador blanco que pensó que algún día iba a ser millonario y no lo es, y le echa la culpa a los inmigrantes mexicanos, lo que es otra barbaridad. Y dejó de lado los poquitos esfuerzos que hacía de ser un candidato del Partido Republicano. El Partido Republicano lo abandonó y él abandonó ayer al Partido Republicano. Por eso vuelve a recuperar el lenguaje más duro y más agresivo, que es en donde sus fuerzas lo acompañan. No va a ganar las elecciones, pero tiene una base social que no sabría llamar, porque no se puede decir neofascista o supremacista, no importa el sellito que le pongamos, pero tiene una base social de gente con bronca y con desilusión del sistema político que no se muere el 8 de noviembre, sino que van a seguir ahí y que son un nuevo elemento en el panorama político norteamericano a tener en cuenta. Tú decías, Leo, no va a ganar, Trump no va a ganar. Ayer el Washington Post publicó un sondeo hecho antes del debate que mostró que Hillary Clinton lidera la intención de voto con 46% contra 35% de Trump. Pero podemos confiarnos en encuestas como estas. Dice uno de nuestros oyentes, El Carbonero, dice, los medios han cerrado filas contra Trump. Sí. Además, se suman las encuestas,
además los análisis produciendo realidad. Ahora, no se olviden del Brexit, no se olviden del plebiscito en Colombia. Sí, está buena la observación que hace el hincha del cuadro del que yo no soy hincha, porque quiero aclararlo porque estoy de acuerdo con él y lo hablamos en la tanda. Realmente hay que decir que el papel que están jugando los medios tradicionales de comunicación norteamericanos, con un candidato que se cocina solo, es paupérrimo, ¿verdad? Vamos con Carlos, faltaba Carlos Loaiza en esta rueda. Me da mucha gracia porque efectivamente los medios le pegan por distintos sitios. Estaba leyendo una clásica de humor de New Yorker de Andrew Horowitz que decía Putin cancels campaign event with Trump. O sea, Putin canceló un evento de campaña que tenía previsto con Trump, obviamente ficticio, decidió cancelarlo y la gente, los que gestionan la campaña de Trump trataron de menospreciar la cancelación del evento de campaña diciendo que lo seguían apoyando otros muchos dictadores totalitarios, o sea que esto no era un problema. Realmente a Trump todo el establishment de medios dirigido desde la inteligencia de las ciudades del este no ha parado de pegarle, del este de Estados Unidos, perdón, no ha parado de pegarle durante todo el proceso y su campaña, no obstante lo cual yo creo que más allá de las encuestas tenemos que dar un margen de duda a ese voto del que ya se ha hablado en muchos países, ese voto vergonzante, ese voto de gente que lo va a votar y que no lo dice. No obstante lo cual creo que es muy poco probable que sea el próximo presidente de los Estados Unidos en noviembre por las características del sistema electoral norteamericano. Exacto. Que son muy complejas y que llevan a que realmente Trump tenga pocas chances de lograr los electores en los estados fundamentales que lo pueden llevar a la presidencia. Eso puede llevar a muchos a quedar perplejos, porque aún con votaciones, ya ha pasado, ¿no? Con votaciones muy buenas o más, votaciones muy peleadas hasta último momento, de todas maneras yo creo que Hillary va a sacar ventaja. Dicho lo cual, yo creo que voy a tomar la crítica de Mauricio para sí traer este tema al Uruguay en cuanto al debate que lamentablemente hemos tenido en Uruguay de la ausencia de debates, ¿no? Es el debate sobre la ausencia de debates. La revista Político lo definía este debate como the ugliest debate ever, el debate más feo de la historia, y realmente es un debate donde quedó en evidencia. Si bien Trump yo creo que lo hizo muy bien, tampoco es de mi simpatía, pero creo que lo hizo muy bien, y Hillary demostró una vez más su superficialidad en casi todos los temas, y su peligrosidad a la par de Trump en muchos. Creo que lo que queda claro es que en esta nueva sociedad donde todavía estamos viviendo cambios un dinamismo vertiginoso que no llegamos a comprender aquellos que somos, incluso en mi generación, como se dice, no nativos digitales, inmigrantes en el mundo digital y nativos análogos. No terminamos de entender lo que supone la densidad digital, mucho menos aquellos que hoy toman las decisiones más importantes en el mundo. Y por lo tanto, los debates, en este sentido circense, de puro entretenimiento, dejan en evidencia que poco aportan a la democracia cuando no son realizados correctamente. Lamento decir esto porque en Uruguay, que faltan los debates, suena un poco injusto, o sea, deberíamos volver a hacerlos para ver cómo deben hacerse bien. Pero también esto deja en evidencia que no importan tanto los medios, sino en la sustancia social en la cual ellos se articulan, y estamos en un cambio muy intenso de las bases de las democracias modernas, que hacen tambalear cualquier institución, incluso la del debate, en cuanto a su utilidad para evidenciar si un candidato es mejor que el otro para ser presidente. Vamos a ir cerrando este tema con intervenciones brevísimas. Mauricio ya se mandó una, pero ¿quieres agregar algo más? No, yo quería enfatizar en el hecho de que las encuestas que nosotros vemos, que son encuestas de carácter nacional, sí, incluyen a electores a nivel nacional, pero que después en los estados, por el propio sistema electoral, las cosas pueden ser un poco diferentes. Recordemos que es un país federal. Todo indica, porque la diferencia es muy grande, que el camino que le falta recorrer a Trump para alcanzar a Hillary es demasiado, pero alguna sorpresita puede haber.
En algún estado, por lo menos. Sí, podría haber alguna, pero básicamente yo creo que Trump no ha logrado nunca dar la vuelta a la pisada en los 3 estados claves que son Pensilvania, Ohio y Florida. En esos 3 estados, en algún momento en Florida llegó a alcanzar y superar levemente a Hillary, pero la verdad es que nunca logró estar a la cabeza. Hillary tiene California. Por eso, no. Entonces, con esos 3 superestados, en términos de electores, casi es imposible dar vuelta a la pisada. Hasta da para pensar hasta qué punto esta carrera a ningún lado que ha emprendido Trump era algo premeditado, es algo que forma parte de este personaje mediático y con algún propósito ulterior que tendrá que ver o con sus negocios o con su presencia mediática o con su autobiografía. O con su autobiografía.